tenemos aquí. Entonces, si recuerdan, cuando analizamos, platicamos un poco de la evolución histórica de la inteligencia artificial, decíamos que hay como que 5 puntos que se consideran las aportaciones de la inteligencia artificial. Nosotros en esta unidad, en la unidad número 1, vamos a platicar de agentes y de heurísticas, ¿sí? Un poco. La unidad número 2 va igual a trabajar con técnicas de búsqueda y teoría de juegos. Lo que es el razonamiento y el aprendizaje se van a ver en unidades posteriores. Pero es importante ahora platicar un poquito de las aportaciones que tiene estos dos. Vamos a ver qué cosas son para tener esta manera introductoria y después ya vamos a retomar el tema para después hablar de esto. ¿Okay? Entonces, miren, eh, cuando hablamos de razonamiento, pues una aportación importante de la inteligencia artificial son los famosos sistemas expertos. Estos son programas que resuelven problemas en un ámbito de estudio particular, ¿sí? Y se le llama expertos porque eh, fueron construidos basados en la experiencia que tiene un humano, una persona, que es experta en el problema que se va a resolver, ¿sí? Y entonces lo que se hace es que se abstrae lo que el humano hace para resolver el problema en una secuencia de instrucciones y esa secuencia de instrucciones se utiliza para resolver problemas similares, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros podríamos decir que para que funcione un sistema experto debe conocer el problema. Y ese problema es la estructura de los elementos que se resuelve, el contenido de las variables, ¿sí? Eso es por un lado. Y también la forma en la cual el experto resuelve el problema, cómo le hace para encontrar una solución, ¿sí? Y lo trata de simular como lo hace el experto. Entonces, básicamente, ¿sí? Las características que cualquier sistema experto tiene es fíjense que nosotros cuando hacemos un programa normalmente, nosotros definimos las variables y los métodos, incluso creamos clases que tienen atributos y tienen métodos, ¿sí? En este caso, los sistemas expertos hacen una división. Por un lado, tenemos lo que sabemos del problema y por otro lado, tenemos la forma de resolver el problema. ¿Okay? Debido a esto, a que el sistema está desarrollado con un conjunto de eh, saberes para un problema en específico y también implementa la forma en la que un experto lo resuelve, pues normalmente dan la solución de forma rápida y con validez, una validez alta. Y otra forma, algo muy interesante es que para llegar a la solución, o sea, cuando llega a la solución, hay una capacidad para determinar cómo llegó a esa solución, ¿sí? ¿Cuáles fueron los pasos que se tomaron para llegar a una solución, ¿sí? Miren, un sistema experto, ¿sí? Sería de esta forma. Nace, primero, si queremos resolver un problema, necesitamos ubicar al experto que resuelve el problema. Si es por ejemplo, lo clásico. Si yo quiero hacer un sistema de diagnóstico médico, pues primero tengo que conseguir a un médico que me diga cómo hace esto. Y entonces hay una parte en el sistema experto que se llama el módulo de adquisición de conocimiento. De hecho, incluso se maneja el término ingeniero de conocimiento, que sería el computólogo que tiene las habilidades para poder construir, ¿sí? Un programa en base a lo que el experto le diga, ¿sí? Le llaman así ingeniero de conocimiento. Y aquí fíjense que Prolog es donde toma importancia porque es el lenguaje que se utiliza para construir este módulo,
¿sí? Bien, entonces, cuando ya el experto nos dijo cómo resuelve el problema, básicamente el ingeniero de conocimiento crea dos bases de datos, ¿sí? Una de ellas se le llama el conjunto de los hechos, los valores iniciales, ¿sí? Lo que debemos tomar como base, ¿no? La edad, no sé, ¿sí? Y después necesitamos algo que se le llama la base de conocimiento. Es un conjunto de reglas que dicen, ok, si tú tienes esto, entonces tú puedes generar este nuevo conocimiento. Y aquí las reglas siempre están construidas como una condicional con una sentencia sí entonces, ¿sí? Entonces, en la parte de la evaluación, pues es lo que sabemos, ¿no? Evaluar lo que tenemos conocimiento y después de la parte que está después del entonces sería el nuevo conocimiento. Entonces, esto es lo que realmente se construye cuando se crea un sistema experto. Esto, nada más, ¿sí? Ahora, para que esto funcione, necesitamos que haya un usuario que utilice esta información y le debemos construir una interfaz, un programita que interactúe con estos elementos, ¿sí? Pero esta interfaz solamente es como para hacer preguntas, ¿no? Preguntas, consulta esto y el resultado lo presenta. Tal vez el resultado sea una nueva pregunta y que el usuario debe responder y así está interactuando. Muy bien. Hay algo importante, esto, el motor de inferencia. Este es el algoritmo, ¿sí? Que implementa la fase del razonamiento, el que es la lógica, ¿no? Y esto no se programa, esto ya viene incluido dentro de la estructura de un lenguaje para sistemas expertos como Prolog. En Prolog nada más escribiríamos esto, la base de datos y la base de conocimientos. Y ya el motor de inferencia se usa, esa es la ventaja de este paradigma. Y entonces por eso se dice que se divide en conocimiento y en razonamiento. Entonces, la interfaz de usuario le pregunta al usuario, ¿no? El usuario contesta si la interfaz realmente se comunica con el motor de inferencia que checa si accesa a los datos y a las reglas, da un resultado que la interfaz de usuario le presenta al usuario y así está, hasta que resuelve esto. Muy bien, también hay un módulo de explicación. Al final, cuando ya dio un resultado final, nosotros podemos invocar a este módulo y nos dice por qué, cuáles fueron los pasos que se llevaron a cabo, ¿sí? Para dar el resultado. Básicamente, esta es la estructura de un sistema experto, ¿sí? Aquí en la literatura, ¿sí? Hay un sistema experto que se llama MySyn, que es el sistema experto ejemplo, ¿sí? Por experiencia, por ahora sí que clásico, ¿sí? Desarrollado en los años 70, ¿sí? En Lisp. Este no fue el primero, acuérdense que el primero que les comentaba es uno que se llama Dendral, ¿sí? Que es un sistema experto desarrollado entre los años 60 y 70, ¿sí? Entonces, este es un sistema experto. En la actualidad, bueno, se han ido sustituyendo los sistemas expertos por sistemas basados en agente. O sea, ya ahora sí que el auge de los sistemas expertos ya pasó. Sin embargo, han sido actualizados. Fíjense que los sistemas expertos, así como son definidos, no aprenden, o sea, no hay una fase de que después de que el usuario contesta o algo, que se pueda actualizar esta parte. O sea, esto es fijo, ¿sí? Así son los sistemas expertos. Entonces, el éxito depende de cómo nosotros interpretemos la experiencia del experto, ¿sí? Bien, entonces, en la actualidad podemos básicamente tener tres tipos de sistemas expertos. Los tradicionales basados en reglas como MySyn y todos estos que se generan así, bajo ese esquema de entrevistar al experto, sacarle
el conocimiento y pasarlo al programa, y se implementa con Prolog. Sin embargo, hay unos nuevos que se basan en lógica difusa. Fíjense que el motor de inferencia utiliza lógica de predicados y utiliza los métodos de demostración de la lógica de predicados que recuerdan ayer, ¿verdad? ¿Sí? Decíamos que era la lógica de primer orden, ¿sí? Y entonces, ahora ya existen sistemas expertos que utilizan lógica difusa, donde le dan ya un cierto valor de verdad, o sea, ya no es nada más cierto o falso, sino hay cierta probabilidad. Entonces, estos existen. Y los más nuevos son estos que aprenden, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen integrado un módulo de aprendizaje. Normalmente son redes neuronales. Entonces, al existir estos dos esquemas, pues eso significa que en la actualidad sí se está trabajando con sistemas expertos. O sea, la idea de preguntarle al experto, pero incluyendo nuevas tecnologías, nuevas metodologías. ¿Ok? Nosotros en la unidad número 3, 4 vamos, bueno, realmente en la unidad número 4 vamos a trabajar con los sistemas expertos. Vamos a ver algo que se llama aprendizaje y bueno, le llamamos aprendizaje automático porque el término en inglés es machine learning, ¿sí? Aprendizaje de máquina, pero realmente sería aprendizaje automático. Y bien, aquí tendríamos que retomar la idea de la IA en general, que es crear entidades con la capacidad de aprender y razonar como los humanos. Entonces, esta parte de aprender tiene que ver con el aprendizaje automático. Aquí está. ¿Qué es el aprendizaje automático? Pues son algoritmos que le dan al programa o a la máquina esa capacidad de aprender, pero esto es bien importante. Lo que aprenden no necesita ser programado como tal. O sea, no necesitamos ser un programa que aprenda a hacer diagnóstico médico, ¿no? Sino que nosotros estos algoritmos, ¿sí? Es un mecanismo que aprende pues, a partir de la información que se le proporcione, ¿sí? Exactamente. Entonces vamos a ver. Entonces aquí tenemos que le estamos enseñando a una máquina, está aprendiendo. ¿Ok? El aprendizaje automático, ¿qué es lo que genera? Genera modelos, ¿sí? Estos modelos son, a final de cuentas, programas que generalizan el comportamiento, ¿sí? Que un ser humano tendría a partir de la información que sabemos del problema. O sea, aquí también necesitamos experiencia, ¿sí? Pero no necesitamos preguntarle al experto, oye, ¿cómo resuelves el problema? ¿Sí? Hay una diferencia. Entonces, fíjense que en el aprendizaje automático necesitamos información. La información puede venir de muchos lados, puede estar en bases de datos, ¿verdad? Ya en tablas, etcétera. Puede estar en documentos, en archivos de Excel o separados por comas o de texto, etcétera. O puede venir de diferentes formas, imágenes, audio, etcétera. Esta es la información que nosotros tenemos. Entonces, para que podamos hacer un aprendizaje automático, nosotros, ok, y también tenemos otro tipo de datos, los datos capturados en tiempo real, le llaman datos crudos, ¿sí? Señales, por ejemplo, de cómo varía la temperatura, tener una cámara y estar analizando un área en tiempo real, todo eso es el origen de los datos. Entonces tenemos muchos orígenes de datos, ¿sí? Bien, pues para poder hacer aprendizaje automático, lo que nosotros tenemos que hacer es una fase previa, ¿sí? Pues discretizar o discriminar esa información. Hay información que no es útil, entonces necesitamos sacar los datos relevantes. Normalmente se agrupan como una tabla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto preprocesado, ¿sí? Aplicamos el algoritmo de aprendizaje automático y el algoritmo lo que va a generar son modelos, ¿sí? Estos modelos representan las relaciones que hay en los datos y estos modelos, esas relaciones las descubre de forma automática el algoritmo de aprendizaje.
Entonces, aquí es donde ya no le tenemos que preguntar al experto, oye, ¿cómo resolviste el problema? ¿No? ¿Okay? Bien, entonces esta es la idea, ¿sí? El aprendizaje automático en general. Hay muchos algoritmos de aprendizaje, cada uno genera diferentes modelos, ¿sí? Que representan las relaciones que hay entre los datos, ¿sí? Ok, entonces, sí, cuando hablamos de aprendizaje automático, tenemos dos grandes grupos de técnicas de aprendizaje. La primera de ellas se le llama el aprendizaje supervisado. Entonces, en este caso, nosotros tenemos datos, ¿sí? Y tenemos el resultado del problema. Vamos de nuevo a el asunto del diagnóstico médico. Nosotros, el experto, pues le pregunta en este caso el médico, le pregunta al paciente, tienes fiebre, tienes dolor, cuáles son los síntomas, le mide la temperatura, le pide que se haga análisis de sangre, etcétera, y esa es información que el experto toma, ¿verdad? Y en el análisis de sangre, pues le dice ahí el número de leucocitos, etcétera. Esa es la información que usa el experto y ya con su experiencia, él dice, ah, ok, pues tienes tal enfermedad o estás sano, ¿verdad? Tienes dengue, tienes simplemente es un resfriado, etcétera, ¿sí? Entonces fíjense que el experto de los datos que recabó, ¿sí? Da un diagnóstico. En el caso del aprendizaje automático, nosotros necesitamos los datos recabados y necesitamos el diagnóstico. Es decir, necesitamos saber si, por ejemplo, desde 10 personas que han ido al médico, necesitamos su expediente clínico y necesitamos saber qué enfermedad es la que le dictaminaron. Entonces, esos datos se les llama conjunto de datos de entrenamiento, ¿sí? Porque son cosas que ya sabemos del problema que estamos tratando de resolver y siempre tienen dos valores, lo que son los datos propiamente y el resultado. En el caso del aprendizaje automático se le llama etiqueta de clase o resultado, normalmente se le llama clase. Y a las variables, pues se le llama en conjunto el objeto o los datos iniciales, ¿sí? Entonces, ya teniendo, por ejemplo, de 10 enfermos o de 10 pacientes, sus síntomas, sus datos generales, su análisis clínico de sangre, de orina, etcétera, todo eso, pues como veíamos acá, ¿verdad? En la lámina anterior, pues los seleccionamos los datos relevantes, ¿sí? Por ejemplo, tal vez el nombre no sea relevante para decir si tiene dengue o si tiene gripa, pero la temperatura sí, los datos que están en el análisis de sangre, algunos sí son importantes, estos son los que guardamos, ¿sí? Y también guardamos el resultado, ¿sí? Gripa, sano, dengue, no sé, las demás enfermedades, etcétera. Y aquí entonces cada línea de esta tabla es un paciente ya dictaminado, ¿sí? Entonces, eso es importante, el aprendizaje supervisado necesita esa información. Y entonces el algoritmo de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo se llama? Checa esa información y trata de ver cómo se relacionan los datos con la clase. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Este va a ser un problema donde vamos a identificar tipos de animales. Entonces, pues nosotros necesitamos entrenar a nuestro algoritmo. Le decimos, este es un pato, ese también. Le pasamos las características del pato, acá también. Acá le pasamos, este es un conejo. Le damos las características del conejo, le damos las características del puercoespín y le decimos, es un puercoespín. Entonces, esto es la entrada. Si nos vamos para atrás, sería esto. Entonces, aquí está los pacientes. Entonces, esto se lo pasamos al algoritmo y me genera un modelo. Y entonces estamos diciendo que el modelo aprendió de los datos,
¿sí? Las relaciones que establece son a partir de los datos que les pasamos. Entonces, a cada una de las líneas, se le llama así instancia de entrenamiento, porque le estamos diciendo, mira, esto es un pato, y así. Esta es una persona que tuvo dengue, esta es una persona que está sana, etc. Entonces, le pasamos la información del problema en particular al algoritmo, y el algoritmo genera un modelo. Este modelo se le conoce con el término modelo predictivo. ¿Por qué? Porque no me va a ayudar a predecir nuevos casos. Entonces ya el algoritmo, ya al hacer esto, al crear el modelo, se dice que ya está entrenado para reconocer estos animales, estos 4 solamente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a probar, ya vamos a echar a andar a correr el programa, y entonces le pasamos un nuevo dato, un nuevo ejemplo, pero no sabemos qué es, si es un pato, si es un conejo, un puercoespín. Entonces esto se lo pasamos al modelo predictivo, y el modelo predictivo pues empieza a checar las relaciones y dice, ¿sí? Es un pato. Entonces aquí este modelo aprendió a identificar estos ejemplos. Entonces, en el caso del paciente, le pasamos los pacientes sanos y enfermos. Entonces, él crea un modelo de pacientes y luego llega un nuevo caso, ¿sí? Este nuevo caso no sabemos si es sano o cuál es la enfermedad. Bueno, pues igual recabamos los datos, sus datos clínicos, se los pasamos al modelo predictivo y él determina, de acuerdo a lo que sabía, ¿sí? Determina si el paciente es sano o si el paciente tiene alguna enfermedad, ¿sí? Esto es aprendizaje automático. Así es como funcionan las técnicas de aprendizaje automático. Ahora, aquí hay un detalle importante. ¿Qué tan preciso y qué tan bueno es el modelo? Pues depende. Depende de la calidad de los datos con los que lo hayamos entrenado. Si la calidad de los datos es muy buena, ¿sí? El algoritmo predice con mayor precisión, ¿sí? Pero si los datos son escasos, o sea, son pocos, los datos tienen errores, etcétera, entonces mi algoritmo pues no va a ser tan bueno, va a tener un grado de predicción con cierto valor, ¿sí? Entonces, estos modelos, todos, las redes neuronales y todos los que veamos, dependen mucho de la calidad de los datos. Ahora, aquí lo importante es que existen muchos tipos de modelos, algunos son mejores que otros para diferentes problemas. Por ejemplo, las redes neuronales son muy buenas para procesamiento de imágenes, son buenísimas, ¿sí? Otros modelos no son tan buenos, ¿sí? Pero, por ejemplo, las redes neuronales para el problema de diagnóstico médico no es tan buena como, por ejemplo, los árboles de decisión. Entonces, ya depende del problema. Por eso existen muchos modelos de aprendizaje, muchos algoritmos, ¿sí? Y estos son importantes en la actualidad porque hay problemas muy complejos. Por ejemplo, miren, eh, quienes estudian el genoma humano, ¿sí? Realmente para poder obtener una muestra de un genoma es muy caro, y la máquina que hace ¿cómo le llaman a esto? Que decodifica el genoma, es una máquina muy cara. Entonces, el generar muestras de código genético de ADN es un proceso muy tardado y muy caro, y entonces realmente no se tienen muchas muestras. Entonces, por ejemplo, yo he visto bases de datos de enfermedades, de leucemia, de cáncer, etcétera, donde tenemos 300 ejemplos. Y por ejemplo, hay otras datasets que, por ejemplo, de correo spam, pues, que están constituidas por miles. Entonces, si yo hago un modelo predictivo para correo, para que determine si un correo es spam, pues va a tener una precisión muy alta. ¿Por qué? Porque puede ser entrenado con una gran cantidad de datos. Pero ¿qué pasa con esos modelos para el asunto del genoma? Pues necesitamos, o sea, tenemos pocos datos.
Entonces, es bien importante utilizar un algoritmo que nos garantice una precisión alta, incluso con pocos datos. Entonces, es ahí donde se trabaja mucho, ¿sí? Es en ese campo donde hay mucho que hacer. Entonces, este es el aprendizaje supervisado. Le decimos, ahora sí que lo estamos entrenando, hay alguien que le dice, mira, aquí están los datos y este es el resultado. Y se está verificando que encuentre. El crear el modelo es un proceso iterativo, o sea, es un ciclo que toma los datos, evalúa qué tanto se equivocó hasta que reduce la tasa de error y cuando esa tasa llega a un umbral, a un límite, pues ya se termina el entrenamiento y entonces ya lo podemos ocupar. Esta es la fase de entrenamiento, de creación del modelo y a esto se le llama la fase de prueba, ¿sí? Bueno, esa es una forma de aprendizaje. Hay otra forma que se llama aprendizaje no supervisado, donde pues no sabemos, ¿sí? No tenemos resuelto el problema, ¿sí? Esto pues existe porque hay problemas en la realidad donde no tenemos la solución, ¿sí? Entonces, pues no podemos entrenar a nuestro modelo con los dos elementos, solamente tenemos los datos. Entonces, solamente a partir de ese conjunto, sin etiquetas de clase, el algoritmo trata de encontrar relaciones, o sea, trata de alguna forma de decir, estos se parecen, son de un mismo grupo, etc. Y entonces hace grupitos, por eso se le llama no supervisado. Y entonces entran los datos al algoritmo y este lo que hace es que agrupa. Dice, ¿sabes qué? Estos se parecen, este se parece y así. Y a cada grupo se le da el nombre de clúster, ¿sí? Básicamente, entonces si llega un nuevo elemento, pues lo único que haría el algoritmo sería pertenece al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3, ¿sí? Esa es una técnica de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Clustering también se le llama. Entonces tenemos esas dos grandes ramas en el aprendizaje. Entonces, en el aprendizaje supervisado, ¿sí? Donde entrenamos al modelo con datos y resultados, básicamente tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Fíjense que esto depende del resultado. Si la clase es discreta, es decir, es así como en el ejemplo de los animales, es pato, es puercoespín, ¿sí? Son valores discretos, ¿sí? Entonces se le llama modelos de clasificación, hace grupos, así se le llama. Pero cuando el resultado es un número con punto decimal, por ejemplo, el resultado es una ganancia, 2.89, entonces no se pueden hacer estos grupos así. Ya no hay clasificación, se le llama regresión. Y lo que nos genera es una fórmula que representa el comportamiento de los datos. Entonces, tanto la regresión como la clasificación son algoritmos de aprendizaje supervisado. Y en el caso de aprendizaje no supervisado, pues simplemente se llama agrupamiento o clustering, ¿ok? Entonces ahí tenemos las dos grandes áreas de aprendizaje. El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Muy bien, vamos a hacer aquí un ejemplo para que ustedes vean esto. Fíjense que aquí tenemos un problema que vamos a identificar el tipo de flor de planta dependiendo de su flor. Entonces, esta es una planta que se llama iris. Entonces, hay tres tipos. Este es su nombre científico, iris versicolor, iris setosa, iris virginica. Observen que si hay una diferencia, ¿verdad? Como que el pétalo es más grande que aquí y este también difiere un poco, ¿verdad? Bueno, ¿por qué este ejemplo es el clásico en técnicas de aprendizaje? A esto se le conoce como un dato del dataset iris, o sea, son datos que existen y con los cuales nosotros podemos probar nuestros algoritmos. ¿Sí? Voy a entrar al internet y fíjense que aquí está el conjunto de datos de la flor iris. Es un conjunto de datos creado, fíjense, en 1936, ¿sí? Que usa medidas
¿sí? Él lo usó para una técnica que propuso en aquel entonces, ¿sí? Eh, los datos se utilizaron para calificar la valoración morfológica, la forma, ¿sí? del iris de 3 especies de flor. Y entonces, aquí, este es el dataset, miren, aquí están los datos, ¿sí? Son 150 muestras, ¿sí? Aquí está. De hecho, como son 3 tipos de flores, aquí están, ¿sí? Son 50 de un tipo. ¿Y qué cosa es lo que se está midiendo? Son 4 valores, el sépalo y el pétalo. El sépalo es el largo y el ancho, igual que en el pétalo, entonces son 4 valores y se miden, ¿sí? Aquí está el pétalo y el sépalo. Y observan que es diferente a este, ¿sí? Entonces se mide así, miren, el ancho y el alto, el ancho y el alto. Eso es lo que se mide, lo que se midió. Se hicieron 50 para 50 para el segundo tipo y 50 para el segundo tipo. Y entonces la base, la tabla está aquí, ¿sí? Aquí están todos los valores, ¿sí? Entonces este lo usamos para probar o para explicar los modelos de aprendizaje, ¿sí? Bien, entonces esto es interesante porque aquí tenemos la tabla de datos ya preprocesados. Fíjense que aquí el color no lo consideramos ni nada de eso, entonces son valores que no se utilizan en el proceso de aprendizaje. Ya se preprocesó esta información, lo importante son estos 4 datos. Cada dato se le conoce como atributo. Ese es el término que se usa en aprendizaje, son atributos, ¿sí? Y el último también es un atributo, se le llama el atributo de clase, ¿sí? ¿Vale? Observen que cada instancia, cada línea es una flor, se le llama ejemplo, ¿sí? O instancia, se le llama. Entonces hay 150 ejemplos, 150 instancias. Los datos aquí pueden ser numéricos o pueden ser valores categóricos o discretos, ¿verdad? Entonces, les decía yo que cuando en aprendizaje supervisado, cuando la clase es categórica, es discreta, se usa clasificación, pero cuando la clase es numérica, se usa regresión. ¿Ok? Entonces aquí está esto del aprendizaje. Bien, entonces miren, vamos a ver qué podemos generar a partir de estos 150 datos, ¿sí? Podemos generar diferentes modelos. Este modelo es una red neuronal, así como están viendo. Esta red neuronal fue creada para identificar los tipos de iris, ¿sí? Entonces observen que aquí cada círculo es una neurona. Están conectadas, ¿sí? Todas contra todas. Esto de aquí, que ven los numeritos, son los pesos sinápticos que comentábamos anteriormente. Y también acuérdense que teníamos que poner un factor de ajuste, un offset. Entonces aquí está el offset para cada uno de ellos, de las neuronas. Estas neuronas son las neuronas de entrada. Viene el valor que del ejemplo entra aquí. O sea, esta neurona sabe leer los datos. Se le llaman neuronas de entrada. Esto se le llama la capa de entrada. Esta es la capa interna oculta. Y esta es la capa de salida. Observen que esta neurona da el resultado, ¿sí? Entonces aquí da un valor numérico, ¿sí? Que el mayor valor que dé de los 3 es la clase, ¿sí? Que de la flor. Entonces con estos valores, cuando se creó, tiene un error del punto 34, es decir, que se equivocó, eh, bueno, sí, el 30%, un poquito más de los 150 ejemplos, ¿verdad? Y los pasos de entrenamiento, esto se entrenó en 26.926 pasos, ¿sí? Para entrenar la neurona. Y ya después, bueno, pues va a tener una precisión de más o menos el 75%. ¿Sí? Este es, ¿cómo determina? No lo sabemos. No sabemos cómo determina cuál clase es. Por eso a este modelo, este es un modelo de aprendizaje, se le llama modelo de caja negra, porque no sabemos cómo funciona. Este es uno y es clásico, y les digo, es muy bueno para procesamiento de imágenes y por eso se utiliza mucho en Deep Learning, ¿sí?
Bien, otro modelo de aprendizaje sería los famosos árboles de decisión. Fíjense que este también es para determinar lo mismo. Y aquí se observa que hace una primera comparación, checa el valor de la longitud del pétalo y si es menor a 1 centímetro, dice es setosa. Si no, si es mayor a 1 centímetro, tiene que checar el ancho del pétalo. Y si el ancho del pétalo es mayor a 0.75, es versicolor y si no, es virginica. Pues fíjense que este también es un modelo de aprendizaje. A este modelo de aprendizaje, los árboles de decisión se le llama de caja blanca o de caja abierta, ¿no? De caja blanca. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos entender cómo se van tomando las decisiones, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que si yo a un médico le digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer un programa que te ayude a hacer el diagnóstico, entonces, y lo hago con redes neuronales, pues puede ser que de la red neuronal tenga una precisión alta para diagnosticar enfermedades. Pero si el médico me dice, oye, ¿cómo determinó que tenía dengue? Pues no podemos dar una explicación, ¿sí? De cómo lo hizo. De hecho, se ha trabajado mucho en esto de cómo darle una interpretación a las redes neuronales. En la actualidad hay gente que está tratando de hacer esos modelos, ¿sí? Y se va mejorando mucho eso. Entonces, a un médico le serviría más este modelo de aprendizaje, ¿sí? Porque aquí sabría decir, ok, primero checo la temperatura, checo la cantidad de leucocitos, etcétera, ¿no? Entonces aquí el árbol de decisión es más claro, más interpretativo, por eso es muy utilizado. Pero por ejemplo, para detectar objetos en una imagen, es muy probable que el árbol se vuelva muy complejo, muy grande, ¿sí? Y pues no tampoco lo podamos interpretar a ciencia cierta. Entonces tenemos redes neuronales y tenemos árboles de decisión. Hay otro modelo también muy utilizado que se llama máquina de soporte vectorial. ¿Qué hace? Pues igual se hacen grupos, pero lo que busca es estas divisiones, ¿sí? Estas líneas que separan a los grupos. Por ejemplo, aquí miren, tenemos que estos son los setosa, estos son los versicolor y los virginica, ¿no? Que están ahí representados. De alguna forma se agruparon. Entonces, las máquinas de soporte vectorial lo que tratan de identificar son estas divisiones. O sea, estos les llaman hiperplanos, ¿sí? Esas divisiones. En este caso es una línea, pero si fuera en 3D sería un plano. Por eso y si fueran más dimensiones serían hiperplanos. Entonces, las Support Vector Machine lo que tratan de identificar es esto, ¿sí? Y tenemos otro que sería utilizando teoría de probabilidad, ¿sí? Las redes bayesianas. Observen que aquí una red bayesiana tiene nodos y tiene enlaces. Eso es un grafo. Entonces, los enlaces que existen aquí, ¿sí? Tienen que ver con las relaciones que hay entre las variables. Observen, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, esta clase es para setosa, ¿sí? Y entonces aquí establece ciertas relaciones. Estas relaciones las construye utilizando un teorema que ustedes estudiaron en probabilidad, el teorema de Bayes. Por eso se llama red bayesiana, porque las relaciones de dependencia probabilística las define, es probabilidad condicional, ¿sí? A través de Bayes, ¿sí? El doctor Enrique Zúcar, que vieron ayer en la presentación, su trabajo tiene que ver mucho con redes bayesianas y aprendizaje probabilístico, ¿ok? Y finalmente tenemos este aspecto que es el aprendizaje no supervisado. Los anteriores son modelos de aprendizaje supervisado, redes neuronales, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial y redes bayesianas son aprendizaje supervisado y hacen clasificación. Y en el caso de aprendizaje no supervisado, que se hace en clustering, un algoritmo muy conocido se llama Kaminska-Medias, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos más o menos representado, ¿sí? Igual con simbolitos, cuáles son las clases. Estos son setosa, los de X en azul son versicolor y estos son virginica. Bueno, entonces,
acuérdense que en el caso de aprendizaje no supervisado, esta información, la clase, no se le pasa al algoritmo. Entonces, el algoritmo de clustering, en este caso K-means, lo que nosotros tenemos que indicarles es cuántos grupos queremos hacer, ¿sí? En este caso queremos hacer 3 grupos porque sabemos que son 3 clases, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues el algoritmo empieza a trabajar, empieza a buscar puntos, centroides le llaman, ¿sí? Y agrupar bajo esos centroides los datos de acuerdo a su parecido. Y entonces fíjense que aquí Cummins hizo 3 clústeres, el clúster 1 y el 2. Fíjense que estos 2 de aquí pues están con cetosa y este otro clúster son todos los demás. Entonces, pues como no sabe las clases, pues este es el resultado. Entonces, bueno, igual podríamos decir no es tan bueno, ¿verdad? Si sabemos las clases, pero para problemas donde no sabemos, pues esto sí nos da cierta información, nos los agrupa. Entonces aquí tenemos ya las técnicas de aprendizaje y platicamos así rápidamente de estos 2 temas que más adelante en unidades posteriores los vamos a programar, ¿sí?